Conversamos con Rocío San Miguel. Bueno, Rocío, de pronto sucede que la sociedad democrática, la sociedad venezolana, pues parte de ella, no toda, pero parte importante, como que no reconoce a sus Fuerzas Armadas. Es como que comienza a haber una especie de divorcio entre el drama social y político y lo que piensan las Fuerzas Armadas. Hay como dos discursos, ¿no? Bueno, ¿cómo reconocer a una mujer que le pega cascazos a otra mujer en la calle, como ocurrió en esa escena fotografiada y repetida 1000 veces? ¿Cómo reconocer a un individuo que le cae a golpes o le cae a tiros a un muchacho porque está ejerciendo el derecho a la protesta? Yo creo que ha habido un férreo proceso de ideologización y de perversión política. Se ha vendido la idea de la lucha por la defensa de la revolución. ¿Tú no crees que las Fuerzas Armadas podrían, por ejemplo, convenir con los poderes del alto gobierno, plantearles, mira, vamos a recibir el revocatorio, vamos a buscar una fecha del revocatorio? Eso es un planteamiento demasiado grave. O sea, Mira, todas las Fuerzas Armadas del mundo en algún momento han entrado en una transición política. Incluso en los momentos más oscuros justo antes de amanecer. Tú cuando hablas con un personaje como Pompeyo te dice que ellos jamás se imaginaron que iban a ocurrir los hechos que ocurrieron. esto de que los militares están con los gobiernos hasta que dejan de estar. Exactamente, y los militares se mueven cuando hay alternativas reales de poder. Lo demostraron en el 58, o no se mueven simplemente cuando no ven la cosa Ahora, clara. una solución bonapartista, un golpe de comando, una situación de fuerza le abre las puertas al infierno en Venezuela, porque los chavistas están armados. No veo las posibilidades de un golpe de Estado en Venezuela en este momento, el clásico golpe de Estado en Guerrera, un golpe de Estado televisado. Además, los militares tienen el poder. Los militares están, mira, en este momento en el 32% de los ministerios, de las carteras Están en el poder, es que además tienen el acceso a donde están los recursos. Es decir, el poder es las zonas neurálgicas de la gobernabilidad, ¿no? Controlan los servicios de inteligencia, controlan las armas y controlan el dinero. ¿Eso es o no es poder? Exacto. Es decir, tú anoche, por ejemplo, veías una fotografía de Maduro en una suerte de sala situacional y lo que estaba rodeado entre ministros y efectivos militares completamente de individuos de la Fuerza Armada. Uno se pregunta porque antes había ecos en ese debate en las Fuerzas Armadas, claro, en los 90, cuando estaba, pero esta situación con efectivos militares, con familiares que pueden asaltar, que pueden secuestrar, que se les va la luz, que no consiguen las cosas, que se les suben los precios, uno se pregunta si ese malestar social no permea, ¿no? Si por muy bien que estén, pues no llegan ecos al malestar. O sea, no hay una situación de, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a estar así? La crisis económica está empujando una transición política en Venezuela y esto también involucra a los militares. Es decir, la familia militar venezolana... Tú dirías que no hemos llegado, pero vamos a llegar Sin a la duda, transición la familia política. militar está diciéndole ya abiertamente a los efectivos por qué te calas esto y por qué eres partícipe de esto cuando aquí en la casa no hay comida. ¿A quién estás defendiendo tú? ¿Al pueblo venezolano o estás defendiendo a esta gente, a esta cantidad de corruptos? ¿Qué ha pasado en la época de las vacas flacas en todos los países? Bueno, la gente se empieza a mirar y a decir, epa, la cosa no va bien. Porque si un militar, claro, siempre atendiendo los llamados constitucionales y defendiendo, digamos, una consulta, que es lo que se está debatiendo en Venezuela, pero si tú eres factor de transición consultiva, tú salvas tu prestigio, que es lo que nos está pasando ahorita. Sí, pero también hay otras cosas que debemos Ajá. entender. El relevo generacional dentro de la Fuerza Armada Nacional. Un militar en Venezuela pasa a retiro a los 52 años. Padrino López en este momento tiene gente atrás que le está pisando los talones. Además, con el agravante para Padrino López que debió haber pasado a retiro hace 2 años. Las declaraciones de Cliver Alcalá no tienen un impacto en las Fuerzas Armadas. Era un general con... Bueno, fue muy alabado por Chávez. Tienen un impacto dentro del chavismo, pero no dentro del seno de la Fuerza Armada Nacional. Yo he venido diciendo que militar retirado no tiene ascendencia en la Fuerza Armada Nacional. Puede tener un rol político, puede entrar a la vida política y en tanto su poder político puede influenciar o no en la Fuerza Armada Nacional, como es el caso de Cabello. Pero Cliver Alcalá, digamos, en este momento no tiene eco. Y Diosdado Cabello tiene... no le atribuyo el poder que se le otorga en el seno de la Fuerza Armada Nacional. No, tiene sus amigos, tiene sus compañeros, además él es de la promoción de 1987. Él y su promoción pasarían a retiro en el 2021. Fíjate tú, la gente de su promoción que todavía está en puestos clave. Le falta. Yo me pregunto esto... Probablemente sea el político que mejor conoce el mundo militar. ¿Diosdado Cabello? Sí. Bueno, claro. El político que mejor conoce el mundo militar. Porque además es un político militar exacto. O sea, sí, se formó. Lo que es militar metido en política. Pero no se le atribuye tanto poder sobre el mundo militar. Y acá, en la circunstancia de la crisis, ¿tú no crees que pueda estar generando nuevos desarrollos en la Fuerza Hay Armada? darwinismo interno. Sí. Es decir, frente a la escasez de recursos, el darwinismo impera. Eso es una ley natural. Y ese darwinismo está generando todo un reacomodo político dentro de lo que quedó del chavismo. Yo me pregunto si los contraalmirantes, si los de aviación,
si los tenientes coroneles de la guardia, toda esa gente, los ingenieros, de verdad, digamos, dicen Chávez vive y lo creen, o creen que la oposición es la burguesía y que es los Estados, o sea, ¿de verdad creen eso? O sea, fíjate una cosa, ha habido un 22%, Unidos, ha habido un 22% de solicitudes de baja en componentes especializados como la aviación. ¿Por qué? Porque tú tienes un oficial que puede conseguir trabajo en la aviación civil, pero en el ejército y en la guardia es un poquito más complicado, tendrían que entrar a cuerpos de seguridad, etcétera, y la cosa no es tan fácil. Así como escasea el trabajo en Venezuela, escasea incluso para ellos si pasan a retiro. Es un asunto complicado, pero adentro, por supuesto, que se murmura y se establecen cosas que, sobre todo cuando escasea el dinero, claro, en las que ya todo el mundo se empieza a mirar el ombligo, epa, esto no funciona bien. ¿Para dónde va esto? ¿Para dónde va esto? Porque uno en Venezuela, cuando ve enfrente, lo que ve es negro. Y sobre todo muy divorciado de esa casta militar, que es una camarilla que maneja los elementos y los hilos del poder. Fíjate este Camimpec. ¿Qué es Camimpec? La compañía esta anónima que se ha creado para controlar toda la riqueza del arco minero. ¿Y qué es el arco minero? De lo que vamos a vivir los venezolanos los próximos 50 años. Ahora, ¿qué nos queda a los venezolanos elegir? Destruimos Guayana y destruimos el proceso de todas nuestras generaciones futuras o explotamos racionalmente lo que allí está. Esto está en manos de los militares por los próximos 50 años. ¿Quién está allí al frente de esto? Un individuo que ha sido, digamos, personificado como dentro del chavismo como leal a la revolución. Antonio Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana, quien hoy en día es el director principal de Camimpec. La misma historia. Bueno, claro, porque es que se dan la mano y van ocupando los elementos. García Plaza, Giuseppe Joffre, o sea, de pronto después los ves entonces vinculados a escándalos, a situaciones ahí. Es así, por ejemplo. Sin embargo, fíjate, hablando de Joffre Ayorio, él, digamos, muy cercano a Diosdado ha perdido influencia dentro de los puestos claves de los ministerios. Es decir, tenemos en este momento 10 ministros que son militares, 6 de ellos activos, 4 retirados, y allí en esa composición vemos caras del 4 de febrero que siempre juegan un rol. El 4 de febrero no va a abandonar sus aspiraciones sobre el poder. De allí esa dupla, Cliver Alcalá, Miguel Rodríguez Torres, buscando y recogiendo los vidrios rotos frente a un eventual referéndum. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con la Fuerza Armada Nacional? Yo suelo pensar que solamente se mueve cuando hay una alternativa real de poder. Y esa alternativa real de poder en Venezuela, en este momento, a pesar de la enorme crisis, solamente se daría si tenemos fecha de un referéndum revocatorio presidencial antes del diciembre del 2016. Si esto es así, la Fuerza Armada Nacional se empieza a mover. Ahí está, se fijan por qué tanta renuencia en convocarnos al referéndum. Muchísimas gracias a Rocío San Miguel, los esperamos en una próxima oportunidad.